Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos hoy en un sitio muy especial. Estamos en el coro de la Iglesia del Carmen de Sanlúcar y estamos junto a Paco Román, en este caso, que es una persona que está restaurando, bueno, lleva ya restaurando desde hace varios años este órgano que la Iglesia posee, aparte, por supuesto, de llevar la reparación también de otros órganos de los cuales podíamos hablar también con él. Pero bueno, vamos a centrarnos fundamentalmente en el trabajo que se está haciendo aquí en la Iglesia del Carmen. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, pues nada, aquí estamos justamente delante de este órgano que llevas tú reparando y, bueno, más que reparando, yo diría que casi creando, porque según me estabas tú contando, este órgano prácticamente lo que tenía era nada más que la fachada. Interiormente prácticamente había desaparecido. Efectivamente, el órgano este desde el siglo XIX empezó a perder tubo, a finales ya casi del siglo XIX empezó a perder tubo y al principio del siglo XX casi no tenía ninguno y de hecho ahora mismo no tiene ninguno, los que hay están pintados. Luego también tenía bastantes destrozos por dentro. Podríamos decir en resumen que el órgano lo que tiene es la fachada, lo que es la caja del siglo XVIII, pero por dentro le quedaban pocas cosas de lo que es el mecanismo del órgano y prácticamente te deja manos libres a la hora de poder poner los registros y la tubería que está dentro o que estaba dentro de él. Claro, Paco, las personas que vienen aquí, por ejemplo, a la Iglesia del Carmen y miran hacia arriba, pues claro, les da la impresión de que el órgano está completo, porque se ven como estas tuberías, pero claro, esto es pintado por fuera, o sea que el órgano lo que contaba era solamente con la fachada, el aspecto, pero interiormente, pues claro, como tú bien dices, había desaparecido con el paso de los años. Es un detalle que el párroco que existía al principio del siglo pasado, don Miguel, mandó poner ahí a un carpintero que tapase lo que es la caja, que estaba completamente vacía de tubo y claro, se veía el arco por detrás y todos los destrozos que había. De esta manera el órgano estéticamente parece que está completo. Ahora hay mucha gente que todavía no saben que el órgano este no tiene tubo, que desde abajo nunca se han bueno, que no tiene, ahora ya sí lo tiene, bueno, porque ahora sí lo te has tiene. Dedicado, digamos, a hacer, digamos, la reconstrucción completa del mismo. ¿Cuánto tiempo llevas metido en esta reparación o en esta reconstrucción, Paco? Desde el año 2018, desde agosto del 2018, empecé primero con la limpieza, después con ya que estoy, hago un poquito más. O sea, una vez que hago la limpieza, pensé, voy a arreglarle las piezas que tiene y por lo menos de forma didáctica queda esto como una exposición, ¿no? Aunque se le ponga en el teclado electrónico y del pego, como por así decirlo. Una vez que le reparé los tiradores, le puse lo que faltaba, decidí ponerle un fuelle, a ver si por casualidad sonó. Y una vez que se puso el fuelle, pues vamos a añadirle tubo. Y si no se pueden los grandes, pues se dejan los que están pintados. Pero poquito a poco, ahora mismo el órgano tiene todos los registros de mano derecha puestos, no están afinados, porque cada vez que se manipula se pueden estropear, se puede variar la afinación, y en la mano izquierda solamente le faltan los tubos de fachada, que son los que estoy iniciando ahora su fabricación, y la trompetería, que como se ve ahí en el órgano, en la parte izquierda solamente tiene un tubo, en la mano izquierda solamente tiene un tubo, que es el más grande que va a tener. Hay que decir que Paco, a lo largo de su vida profesional, ha sido profesor de música en el colegio Guadalquivir, efectivamente. Los 12 últimos años de mi vida profesional los estuve en el Guadalquivir como profesor de música. Efectivamente, pero esta labor que realiza Paco aquí es una labor, aparte de ser completamente altruista, hay que decirlo, es una labor prácticamente de auténtica ingeniería personal
aprendida casi de forma autodidacta. Él no ha tenido, digamos, una formación a lo que se refiere al tema de la reconstrucción de órganos. O sea que, Paco, tú no has estado, digamos, en una escuela aprendiendo esto, sino que ha sido una cosa de pura inventiva personal. No he estado aprendiendo, pero cuando yo era bastante joven estuve también con un organero de San Lucas, don Agustín. Y ahí fue donde empezaste tú, digamos, con la afición y con la formación. Yo la tenía antes. Gracias a la afición yo contacté con él. Y luego él tenía también relación con un organero de la Catedral de Sevilla, Pepe Romero, ya jubilado. Y a través de él, de los consejos, después viendo en internet y cogiendo los dos la restauración del órgano de Santo Domingo, que estaba declarado por Bellas Artes como irrecuperable, pues lo pusimos en funcionamiento, aunque luego después en el 2011 lo tuve que arreglar otra vez, y en ese momento me ayudó también Chema, organista que era de la parroquia de Santo Domingo y profesor de geografía e historia aquí en la Huerta Grande. Y a partir de ahí, pues, mucho internet, muchos libros, mucha lectura y mucha práctica en nuevas técnicas, nuevas formas, porque a la hora de construir el órgano me facilitaría mucho el poder tener materiales originales. Pero como eso no se puede conseguir, porque sería costosísimo, pues entonces tengo que conseguir los mismos resultados con los materiales de los que yo pueda disponer. Claro, que todavía es mucho más difícil, o sea que si cabe lo que decía yo al principio, Paco, de que ha sido una cosa que el gran mérito en este caso, uno de los mayores méritos que tiene esta reconstrucción es el haber podido contar más bien con esa perspicacia natural que tú posees a la hora de inventar procedimientos, porque yo un día estuve aquí, quiero adelantar un poco en ese sentido, hablando con Paco, y él me estuvo explicando cómo estaba, digamos, haciendo toda la reconstrucción, y la verdad yo me quedé auténticamente maravillado de ver cómo inventabas tú los procedimientos y las formas para poder solucionar problemas que surgían y que, claro, como no teníamos los materiales antiguos, ni teníamos siquiera un esquema de cómo iba un órgano de este tipo ni nada, pues era prácticamente todo una reconstrucción casi inventada en muchos aspectos. Claro, es que la construcción de un tubo no es tan sencilla como parece. Claro, visto desde fuera puede parecer muy fácil, pero nada. Si el tubo fuese como los de antes, que eran de estaño y plomo, aleación de estaño y plomo, uno puede variar muchos parámetros nada más que doblando con el dedo, con unos pequeños alicates, cortando con una navajita, con una tijera, hasta conseguir el sonido perfecto. Pero cuando se trabaja con materiales como puede ser el latón, el metal, el PVC, el hierro, cualquier otra, aunque fuese tan blandito como el cartón, ya la manipulación es completamente distinta. Cuando es blando no mantiene la posición, y cuando es duro es muy difícil de conseguir un cierto sonido. Después hay que buscar la manera de que esos parámetros se puedan conseguir sin tener el material que te facilitaba ante tanto el trabajo. Claro. Y ahí es donde está la labor de inventiva, de un poco de creatividad, tratando de conseguir lo mismo que se conseguía antes, pero con otros materiales y en algunos casos con más facilidad. Por ejemplo, si uno tiene que hacer una serie de conducciones en madera y poner unas valvulitas, y ahora resulta que antes hacía haciendo muchos agujeros con broca, pego aquí una madera, a la otra le hago un agujero aquí, la pego aquí, después otro agujero hacia arriba, lo pego aquí, y ahora a lo mejor como yo he hecho aquí en estos secretillos que hay aquí delante. Bueno, hay que decir que tenemos aquí pegando al órgano lo que es el taller improvisado que Paco tiene preparado aquí, y donde él trabaja horas y horas todos los días, como decíamos antes, de forma completamente altruista. Hay que decir que esto es una labor que Paco desarrolla en pro de nuestra comunidad y, en definitiva, en pro de restaurar algo tan bonito como es un órgano en una parroquia como esta, pues echándole muchísimas horas al día, horas impagadas,
por lo menos a nivel económico. Después, a nivel de satisfacción personal, sí que imagino que eso tendrá su recompensa, ¿no, Paco? Hombre, la satisfacción se sentirá uno orgulloso es máxima, porque es que este instrumento no es lo mismo que decir alguna flauta, alguna guitarra, claro, que tiene su mérito también, pero es que este instrumento es el más, digamos, el más clasista, no en el sentido de riqueza, sino el más exclusivo, porque no se hace un órgano así en serie como puede hacerse un piano con unas calidades inmensas, sino que el órgano es como la alta costura, está hecho para un sitio concreto y para unas características concretas de la literatura musical que se vaya a tocar en ese sitio, en ese instrumento. Y la ventaja que tiene es que está ya hecho para una iglesia, tiene una sonoridad apropiada a esta iglesia, y lo único que he hecho yo ha sido tratar de copiar de 5 trocitos de tubo que encontré cuando estaba limpiando, restauré los tubos, miré el sonido que tenía y junto con las indicaciones que había en los registros, me hice una lista de los registros que el órgano tenía en la segunda restauración que se hizo en el siglo XIX, y traté de buscar el sonido, copiar el sonido lo más parecido a esos tubos. Era dos tubos de trompeta y 3 tubos, uno de principal y otro de flauta, que me dieron bastante certeza de cómo sonaba. Entonces yo procuré hacerlo lo mismo. Paco, ¿podemos ver un poco las tripas del órgano como tal, para que nuestros amigos telespectadores tengan una idea de cómo se ve un órgano por dentro? En la parte, digamos, que Paco fundamentalmente ha hecho, no está aquí a la vista, sino está por detrás de todo esto. Así que vamos a intentar... Por aquí, porque normalmente lo que se ve siempre es la parte más bonita, la cara. Claro, la parte de fuera, pero la parte interior, que es donde está, digamos, auténticamente la maquinaria de el instrumento por detrás. Ajá, qué cantidad de tubitos. También estas maderas que vemos ahí alargadas son tubos también, pero en madera, ¿verdad? Son tubos en madera, tubos en PVC. Sí. Allí hay alguna muestra de cómo van a hacer los tubos de fachada en la zona aquel que tiene el cono metálico. Eso van a ir dispuestos como en una media luna en los 3 torreones que tiene el órgano. Y estos tubos de aquí de madera, que son los más grandes del órgano, los más graves, están puestos aquí también con una doble finalidad. Aparte de la finalidad sonora, también es conveniente que el órgano esté cerrado por detrás. Para que la caja de resonancia Claro, porque es que ahora mismo el sonido sale más por detrás que por delante. Claro. Teniendo en cuenta que delante tiene una pantalla de tubos pintados, cuando se le quite esa pantalla, el sonido va a salir mucho mejor por ahí. Y si esto se tapa, el sonido por aquí saldrá menos y saldrá más adelante. ¿Cuántos tubos en total puede tener, Paco? Porque este órgano va a tener, si Dios quiere, unos 611, 620. ¡Qué barbaridad! Increíble. Contando todo. Y hay que tener en cuenta que cada tubo tiene que estar afinado perfectamente a una nota, o sea que esto no es poner tubos ahí y ya está. Que cada tubo tiene unas características especiales para que el sonido pues sea como es, evidentemente, y no desafine un tubo con respecto al otro. O sea que esto es una obra de auténtica ingeniería sonora en todos los sentidos. El tubo, aparte de fabricarlo, el tubo primero hay que armonizarlo. Armonizarlo significa que tiene que sonar como el instrumento que tú quieres. Por poner un ejemplo para que lo entienda la gente, instrumentos que funcionen de viento puede ser una trompeta y puede ser también un cornetín o un clarín. Pero no son iguales. Si tú tienes aquí un tubo que tiene que ser una trompeta, tiene que ser una trompeta. Si tienes uno que tiene que sonar flauta, tiene que sonar flauta. Y luego, aparte de que suene a flauta, luego tiene que estar afinado. Y además tiene que estar de acuerdo con todos los demás. No puede tener cada uno muchísima personalidad. Como varias personas que están hablando y se ve perfectamente que son personas distintas, aunque todos sean hombres o mujeres y estén hablando en el mismo tono. Aquí cada tubo hay que afinarlo. O sea que no solamente tiene que tener su afinación, sino su conjunción, o sea que tiene que estar conjuntados unos con otros, como cuando hay un grupo
por ejemplo, un grupo flamenco de sevillanas o algo, no tiene que sonar varias voces, una sola, como si fuera una sola voz. Te refieres a eso, ¿no? Paco, esto que tenemos aquí, que son cosas relacionadas también con el órgano. Son los trocitos, la parte... Ha quedado como una especie de semimuseo. Sí, ahí están los restos que el órgano tenía, como una muestra de lo que tenía, y que no se le ha podido poner, porque le faltaba la gran mayoría. Hay una muestra de 3 tubos y la parte de las trompetas, que son los restos que encontré cuando limpiaba el órgano, y luego las varillas, los mecanismos, los muelles que tenía, todo eso, lo que falta, se ha copiado lo más parecido posible. Y luego hemos guardado aquí todo lo que tenía el órgano antes dentro, que tenía cierto valor, aunque sea didáctico, como recuerdo de lo que esto en un día fue. Claro. En un tiempo fue. Pues la verdad es que nos gustaría poder seguir aquí, pero tenemos un tiempo ya más limitado. Paco, ¿alguna fecha para la finalización de estos trabajos, o eso todavía es difícil de poderlo aventurar? Es difícil, porque yo mismo, trabajando aquí, preveo que voy a tardar X tiempo en hacer una pieza, y luego empiezan a surgir problemas y tardo 3, 4 y 5 veces más. Claro. Y eso es una manera de cogerse los dedos. Es imposible dar una fecha. Yo voy trabajando todo lo que puedo, avanzando todo lo que puedo. Lo que sí puedo decir ya es que está bastante cerca, porque como te comenté antes, nada más que me quedan los tubos de fachada. Ahora tengo que proceder a desmontar el órgano entero, lo barnizo los tubos, lo pongo todo en condiciones, y una vez que ponga los tubos de fachada empiezo a montar otra vez y ya podemos hablar de una próxima inauguración. Pues Paco, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido aquí en tu taller de trabajo junto a este órgano, y nada, seguiremos en contacto. Más adelante, si te parece, podríamos venir a hacerte otra visita y vemos cómo van los trabajos en ese momento. De acuerdo, soy bienvenido siempre. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, compañeros, desde la Iglesia del Carmen de Sanlúcar, este maravilloso órgano que finalmente, estoy convencido, va a sonar auténticamente como celestial.